Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy sumamente emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Si es la primera vez que te aventuras por este rinconcito virtual, déjame darte una cálida y efusiva bienvenida. Soy tu nombre y en este canal nos apasiona sumergirnos de lleno en el fascinante mundo del entretenimiento, desentrañar las últimas noticias de nuestras celebridades favoritas, analizar las tendencias virales que dominan las redes sociales y por supuesto, celebrar el amor en todas sus formas y manifestaciones. Y precisamente hablando de amor, prepárense, porque hoy tenemos un tema que estoy absolutamente seguro de que a muchos de ustedes les encantará. Vamos a dedicar este espacio a una de las parejas más queridas, comentadas y, por qué no decirlo, añoradas del universo del espectáculo turco, los inigualables Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé. Todavía despiertan pasiones, evocan recuerdos y generan una inmensa nostalgia. Aunque su relación amorosa en la vida real haya tomado un rumbo diferente y llegado a su fin, la química incandescente que demostraron en la pantalla, especialmente en la exitosísima y aclamada serie Erkenzicus Pájaro Soñador, sigue siendo un recuerdo imborrable para muchos de nosotros. Esa chispa, esa conexión especial, esa magia que transmitían juntos simplemente inolvidable. Pero el vídeo de hoy no se trata únicamente de recordar y revivir su romance ficcional, aunque por supuesto que lo haremos. Vamos a ir un paso más allá y analizaremos en detalle esos momentos específicos en los que Can Yaman, a través de sus gestos sutiles, sus miradas penetrantes y sus actitudes reveladoras, parecía estar completamente rendido ante el encanto arrollador de Demet Özdemir. Esos pequeños detalles, esos instantes fugaces que a los ojos de muchos trascendían la simple y llana actuación, revelando una genuina admiración, un profundo respeto y un afecto palpable. Prepárense para suspirar, para derretirse, para revivir emociones intensas, porque vamos a desempolvar y examinar minuciosamente esos dulces gestos que, según muchísimos fans alrededor del mundo, derritieron corazones y alimentaron las esperanzas de verlos juntos para siempre, construyendo una historia de amor que superara la ficción. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de romanticismo, en este torbellino de emociones y recuerdos, quiero recordarles, a aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre noticias de espectáculos, chismes jugosos de celebridades, análisis de relaciones y en general, todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Además, si disfrutan del contenido que les ofrecemos, no olviden dejar su like, ese pequeño gesto que significa tanto para nosotros, y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, expandiéndose y llegando a más personas. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a adentrarnos en el fascinante universo de Can Yaman y Demet Özdemir y a explorar esos momentos mágicos que nos hicieron suspirar, soñar y creer en el amor. Es imprescindible recordar el fenómeno global que fue Erkenzicus. La serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, donde batió récords de audiencia y se convirtió en un tema de conversación constante, sino que conquistó corazones en todos los rincones del mundo. Desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por Asia y África, la historia de amor entre Can David, el apuesto, aventurero y cosmopolita fotógrafo, y Sanem, la joven soñadora, espontánea y un tanto despistada, era simplemente irresistible. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, emanaba de la pantalla y envolvía a los espectadores en un torbellino de emociones. La forma en que se miraban, se tocaban, se reían, se enfadaban, era difícil, casi imposible, creer que todo era producto de la actuación. Parecía que la vida real se colaba en la ficción, y viceversa. Y precisamente esa química incandescente, esa conexión especial que trascendía la pantalla, fue la que alimentó los rumores, las especulaciones y las esperanzas de un romance fuera de los sets de grabación. Si bien ambos actores siempre fueron bastante reservados y discretos con respecto a su vida personal, los fans y los no tan fans, aquellos que disfrutaban del drama y el chisme, no dejaban de buscar pistas, de analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos. Cada pequeña señal era interpretada, amplificada y compartida en redes sociales, foros de discusión y programas de televisión. Y seamos honestos, Can Yaman no ponía las cosas fáciles. Su actitud, a veces ambigua, a veces abiertamente cariñosa, alimentaba aún más las esperanzas de los fans y mantenía viva la llama del romance.
Existe un sinfín de vídeos, compilaciones y montajes en Internet que recopilan esos momentos sospechosos, esos instantes reveladores que parecían confirmar la existencia de algo más que una simple amistad o compañerismo profesional entre Khan y Demet. Por ejemplo, recordemos esas escenas en las que Khan parecía improvisar pequeños detalles, añadiendo toques de humor, gestos de ternura o miradas cómplices que no estaban explícitamente escritos en el guión. ¿Recuerdan esa vez que durante una escena romántica en la playa, al atardecer, Khan le susurró algo al oído a Demet y ella no pudo evitar soltar una carcajada genuina, espontánea y contagiosa? La naturalidad y la complicidad en ese momento eran innegables, y miles de fans lo interpretaron como una prueba irrefutable de su amor. Otro detalle que muchos fans destacaban y analizaban hasta la saciedad era la forma en que Khan miraba a Demet. No era una simple mirada de actor a actriz, una mirada profesional y distante. Era una mirada cargada de admiración, de respeto, incluso de cariño. Quizás incluso de amor. Sus ojos parecían brillar con una luz especial cuando la miraba, y a veces se quedaba observándola fijamente con una sonrisa en los labios, incluso después de que el director gritara "corten", indicando el final de la escena. Esas miradas capturadas por las cámaras y compartidas en redes sociales, se convirtieron en objeto de culto para los fans de la pareja. También hay numerosos vídeos y testimonios que muestran a Khan protegiendo a Demet durante eventos públicos, alfombras rojas o incluso en el set de grabación. Ya sea ayudándola a bajar de un escenario, cubriéndola del sol con su mano, ofreciéndole su chaqueta cuando hacía frío o simplemente asegurándose de que estuviera cómoda y segura, Khan siempre parecía estar pendiente de ella, atento a sus necesidades y dispuesto a protegerla de cualquier incomodidad. Estos gestos de caballerosidad, aunque pequeños y sutiles, eran interpretados por muchos como una señal inequívoca de que había algo más que una simple amistad entre ellos, una prueba de su profundo afecto y cuidado mutuo. Y por supuesto, no podemos olvidar las entrevistas. Aunque ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional y trataron de evitar hablar demasiado sobre su vida personal, a veces se les escapaban pequeños detalles, comentarios reveladores o gestos involuntarios que dejaban entrever la buena relación, la complicidad y el cariño que existía entre ellos. En una entrevista, por ejemplo, le preguntaron a Khan qué era lo que más admiraba de Demet, y él respondió sin dudarlo, con una sonrisa sincera y un brillo especial en los ojos: su talento, su profesionalismo y su capacidad para hacer reír a todo el mundo. Es una persona increíblemente divertida y positiva. La forma en que lo dijo, la sinceridad en sus palabras y la calidez en su mirada, hicieron que muchos pensaran que había algo más allá de la simple admiración profesional, que sus sentimientos eran mucho más profundos y complejos. Por supuesto, es importante recordar y enfatizar que todo esto son interpretaciones, especulaciones y teorías basadas en la observación y el análisis de gestos, miradas y actitudes. Nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre Khan Yaman y Demet Özdemir fuera de la pantalla, en la intimidad de sus vidas personales. Quizás simplemente eran muy buenos amigos, tenían una química excepcional como actores y disfrutaban trabajando juntos. Quizás sí hubo algo más, una chispa que encendió un romance fugaz, pero decidieron mantenerlo en privado, lejos del escrutinio público y la presión mediática. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede negar, es que su relación, ya sea amorosa o simplemente amistosa, generó una gran expectación, despertó pasiones y dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans alrededor del mundo. Y es que al final, el amor vende. Y la historia de Khan y Demet, ya sea real o ficcional, es una historia que nos gusta creer, que nos hace soñar y nos da esperanza. Nos gusta pensar que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la química entre dos personas puede ser tan fuerte y poderosa que trascienda la pantalla, invada nuestras vidas y nos haga creer en la magia. Hoy en día, Khan y Demet han seguido caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Khan ha protagonizado otras series de televisión, ha incursionado en el mundo del cine y se ha convertido en una estrella internacional. Demet, por su parte, sigue cosechando éxitos en la televisión turca y se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Ambos han encontrado la felicidad en sus respectivas vidas, y eso es lo más importante. Pero el recuerdo de su romance en Erkencikus y de esos dulces gestos de Khan hacia Demet, que analizamos minuciosamente en este vídeo, seguirá vivo en la memoria de muchos fans. Porque al final el amor, aunque sea ficcional, siempre deja una marca en nuestro corazón. Y la historia de Khan y Demet es una historia que nos recuerda el poder del amor,
la magia de la actuación y la importancia de creer en los cuentos de hadas, aunque solo sea por un momento. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recapitulando, hemos explorado esos dulces gestos de Can Yaman hacia Demet Özdemir que, según muchos, revelaban una genuina admiración y afecto. Hemos recordado el fenómeno que fue Erkenci y la química innegable entre los protagonistas. Y hemos reflexionado sobre el poder del amor, tanto real como ficcional, y su capacidad para dejarnos una huella imborrable. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet fuera de la pantalla? ¿Cuál fue su momento favorito de Erkenci? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido sobre noticias de espectáculos, curiosidades de celebridades y mucho más. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Muchas gracias por su tiempo, su atención y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.